Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, bienvenidos a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios, que cada semana un invitado nos acompaña para compartir algún tema que nos ayude en nuestra formación. Esta vez vuelve a estar con nosotros dándonos su valioso tiempo y con algunos percances técnicos que han ocurrido antes de esta preparación de este espacio. Por eso hoy los cortes y la dinámica será un poco distinta, dado la premura del tiempo también. Queremos saludar y agradecer al Padre Pierre Martínez Valencia, que también desde la ciudad de Arequipa se interconecta con nosotros. Padre Pierre, nuevamente bienvenido y gracias además por el interesante tema sobre esta santa peruana de la que vamos a hablar. Muy buenos días a todos los miembros de Nuestra Señora del Encuentro. Buenos días, Hernán. Para mí siempre es una alegría estar con ustedes y compartir nuestra fe, y más ahora en este tema tan bonito como es el de Santa Rosa de Lima, esta mujer tan extraordinaria que nos ha dado el Señor aquí en nuestras tierras peruanas. Así es, Padre. Pues les queremos agradecer, como hizo el Padre Pierre, a todos los oyentes, televidentes, cibernautas que van a estar ahí en contacto con nosotros, al equipo técnico que nos asiste ahora también. Y sin más, Padre Pierre, bueno, pareciera que a veces cuando empezamos de Santa Rosa de Lima diríamos, ya sabemos muchas cosas, ya lo conocemos cada 30 de agosto, pero precisamente allí está esa riqueza y siempre sale un matiz y algo nuevo, y los tiempos que vivimos también, que no es el mismo que el año pasado, por ejemplo, y también nos da una luz nueva esta vida. ¿Por dónde podríamos comenzar? ¿Dónde querría usted iniciar que repasemos la vida de Santa Rosa de Lima? Sí, mira, bueno, primero, yo no soy un experto de la vida de Santa Rosa, no soy historiador, pero he tenido la posibilidad de agarrar algunas fuentes, ¿no? De la vida de Santa Rosa de Lima. Y cuando se habla de la vida de los santos, ¿no?, es toda una vida. Por tanto, podremos saber algunas cosas, algunas anécdotas, pero no sabemos, digamos, toda la vida del santo, y no sabemos los distintos matices, además, que pueden darse en esa vida espiritual que ha llevado. A veces podemos encontrar una cosa, otra cosa, y después podemos encontrar muchas cosas más, porque están ellos también introducidos dentro del misterio del amor de Dios, el misterio de la redención. Y entonces allí encontramos cosas que podemos ir explotando, ¿no? Podemos ir buscando e interiorizándonos, y podemos encontrar muchísimo fruto para nuestra vida espiritual. Entonces, en la vida de Santa Rosa de Lima hay muchas cosas que se pueden decir. Primero, su entorno, ¿no?, el contexto histórico, social que vivió ella, la realidad limeña de estos primeros años, ¿no?, de vida, los primeros cientos de años de vida de la ciudad de Lima. Podemos hablar de la santidad que rodeó a Santa Rosa de Lima, del ambiente piadoso que vivían en su ciudad, pero también, evidentemente, como en toda ciudad, como en toda obra humana, también las desigualdades que podrían haber sufrido, ¿no?, los habitantes de la ciudad de Lima en tiempos de Santa Rosa y de San Martín de Porres, porque si no hubiera habido desigualdades, no hubieran habido estos pobres necesitados a los cuales ella y San Martín de Porres y San Juan Macías y tantos otros hombres de Dios auxiliaron, ayudaron, confortaron, ¿no?, fortalecieron. Entonces, por supuesto que se dan todas estas cosas, ¿no? Ahora, pero también es importante quitar toda esta, a veces, ideología que hay metida en la cuestión de la vida de Santa Rosa de Lima, porque cuando se habla del contexto social, se hablan, algunos autores, por ejemplo, se refieren a una tremenda injusticia, a una injusticia abrumadora, ¿no?, esclavizante, que en principio va en contra de las normas con las que se regía el virreinato. El virreinato, claro. Y segundo, que también esas cosas es como que nos quitan el valor del sentido más profundo. Yo he estado, no voy a nombrar los autores que por ahí he agarrado, que por ahí me han generado sorpresas, ¿no?, de pensar en que Santa Rosa de Lima veía un poco de lucha de clases, una cosa así. Increíble. Como que ella estaba, digamos, obstinada contra los ricos, en favor de los pobres, en la lucha de clases, ¿no?, por quitarle, digamos, al rico su dinero para darle al pobre, o cosas por el estilo, ¿no?, cosas que realmente son totalmente contrarias, distintas y ajenas a la vida de esta santa. Entonces, primera cosa que me parece decir, ¿no?, en base a algunos textos, por ejemplo, aquí
yo tomo muy en cuenta a Rubén Vargas Ugarte, que es un gran historiador del Perú, sacerdote jesuita. Él tiene una colección de libros de historia, ¿no?, del Perú, de historia eclesiástica del Perú, y también tiene, por ejemplo, la compilación de los concilios limenses, ¿sí? Entonces, tiene un montón de conocimiento de la situación, de la historia. Bueno, ¿qué dice él en el libro que tiene sobre Santa Rosa de Lima? Que es un libro pequeño, en donde él dice, voy a dar solamente pinceladas de la santa, no voy a, digamos, hacer un libro denso, grande, grueso, porque justamente en las pinceladas que da un artista ya se puede definir, ¿no? En pequeños trazos se puede definir cómo es esta obra, ¿no? Y la obra de Dios en Santa Rosa de Lima es una obra que con ciertas pinceladas ya podemos nosotros entender, ¿no?, a qué se refiere, y por supuesto que hay muchas otras cosas que entran dentro del misterio de Dios. Pero algunas cosas que pone, por ejemplo, el padre Vargas Ugarte. Te las leo para que digamos, la gente pueda también conocer este otro aspecto, porque de este otro aspecto no se sabe. O sea, se habla de que había injusticia, se habla de que había digamos, una dominación, ¿no?, de parte de los españoles sobre los indígenas, y que esa explotación que hacían sobre ellos era una explotación al estilo de la esclavitud, y entonces se vivían una distinción de clases sociales total, grande, y que nosotros no, ¿cómo podemos decir? Y que los hombres de ese tiempo eran sumamente injustos. Bueno, entonces yo voy a leerles algo que dice Vargas Ugarte. Dice que el tiempo, ¿no?, que es el finales del siglo XVI, ¿no?, que, digamos, cuando nació Santa Rosa de Lima, hay que pensar que Santa Rosa de Lima nació en 1586, en ese tiempo, ¿cierto?, ya estaba fundada la ciudad de Lima, habían digamos, varios miles de habitantes en la ciudad de Lima. A ver si mal no estoy, quiero leer exactamente lo que dicen algunos autores, que más o menos en la ciudad de Lima habían alrededor de 19.000 habitantes, correcto, entre españoles, criollos, mestizos, indígenas y también negros que habían traído del África, ¿no? Ahora, ¿qué dice? En ese ambiente, o sea, ese ambiente que dicen que es un ambiente brutal, esclavizante, bueno, en ese ambiente, dice Vargas Ugarte, hay florecimiento de santidad muy grande. Y entonces empieza a nombrar personas que han vivido en grado de santidad, aunque no han sido canonizadas. Por ejemplo, dice Vargas Ugarte, ¿no?, han florecido monasterios, conventos, de grandes órdenes, en donde se floreció la santidad. Por ejemplo, y empieza a poner nombres, ¿no?, San Francisco Solano, Fray Andrés Corso de la Recoleta de Nuestra Señora de los Ángeles, Diego Martínez y Juan Sebastián en el Colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús, Diego de Ojeda y Juan Macías en la Recoleta Dominicana de Santa María Magdalena, Gabriel Soana y Luis López de Solís en el Convento de los Agustinos de Nuestra Señora de las Gracias, Fray Gonzalo Díaz Amarante en el Convento de San Miguel, de la Tercera Orden de Santo Toribio, de la Tercera Orden, después Santo Toribio de Mogrovejo, ¿cierto? Y muchos otros más. Fíjese Que vivieron en ese tiempo, ¿cierto? Y no he hablado acá de San Martín de Porres, ¿no?, que también estaba allí, en donde se dio una vida de santidad. Y esa vida de santidad, evidentemente, no se puede negar las posibles injusticias que pueden haber habido allí, pero esa vida de santidad floreció. Claro. Entonces fue un tiempo en donde, por supuesto que injusticias hay en todo tiempo, en este tiempo también, y las hay muy graves, y en ese tiempo también las tiene que haber habido, pero también es un tiempo de mucha piedad, porque si no, no hubieran florecido tantas almas celosas del amor de Dios, amantes de la cruz de Jesucristo, deseosas de la predicación del Evangelio, impetuosos misioneros que fueron y predicaron el Evangelio en pobreza, en deshacimiento de su propia vida, en búsqueda de las almas para alcanzar, en esto, cristianos que conozcan a Jesucristo, almas que amen a Dios. Entonces esto es una cosa que no podemos dejar de decirla. Claro, y padre, uno se pone a pensar, claro, uno se pone a esos matices, pero allí con esta obra del Espíritu Santo, que es la santidad en las almas de las personas, uno piensa 19.000 personas es como una parroquia grande en una ciudad actual, me pongo a pensar más o menos, pero para que haya tal cantidad de santos y personas virtuosas,
es bastante, padre, es bastante. O sea, ya por 19.000 que hubiese uno, ya estaría. Pero usted me ha nombrado como 5 o 6 y sin nombrar alguno más por allí. Claro, ahora te digo otro dato más, pues, porque tú con lo que estás diciendo se va a ver ¿cómo podemos decir? Se va a ver el contrapunto, ¿no? Ajá. 19.000, 20.000 almas son las de una parroquia, normalmente en las ciudades, ¿sí? Ujú, ujú. Lima tenía esa cantidad de almas, pero ¿sabes cuántos religiosos y sacerdotes Ay, eso, a habían? ver, a ver, a ver. 535. Fíjese, Una parroquia de fíjese. 20.000 habitantes tiene un párroco y a veces un vicario. Así Ahora, es. en la ciudad de Lima tenían 335 sacerdotes religiosos que atendían la ciudad y que, claro, muchos de ellos eran misioneros que después irían a Claro, otros lugares. claro. De cada Pero mira la 20, claro, de población, cada 20 habitantes casi uno era religioso. Eso es exacto. bastante. Bueno, entonces te puedes dar una idea de Claro. cómo era ese ambiente. La piedad de Ahora, ese momento, de ese tiempo y de la hispanidad también, ¿no? Otro tema interesantísimo. eso es un punto que tenemos que pensarlo, que tenemos que no dejarlo al margen y tampoco llenarnos de ideologías, porque Sí, es cierto que pueden haber habido injusticias, por sí. supuesto. Es En cierto todo que lo pueden humano, haber... ¿verdad, padre? En todo lo humano siempre hay esta Así fragilidad, es. así es. Por eso digo, si nosotros viéramos nuestra propia realidad, en donde ya terminó ese tiempo, ¿no? del virreinato, Así vemos nuestra es, propia realidad, es una realidad así es, convulsa, así llena de es, injusticias, así es. llena de, digamos, de situaciones de conflicto. Entonces, por esa razón, entonces es muy, muy, muy difícil, o sea, seríamos nosotros injustos decir de que la sociedad de Santa Rosa de Lima era una sociedad, ¿cómo podemos decir?, cavernícola, ¿no? Una Ujú, sociedad de mafiosos, ¿no? Cuando ujú. nuestra sociedad también tiene cosas malas, pero así como hay también muchas cosas buenas en nuestra sociedad, también habían muchas cosas buenas y había un florecimiento de santidad que es una cosa muy singular que se dio en el Jardín de América, Y- porque así le llamaban a ah, Lima, qué bonito, qué ¿ah? bonito. Le llamaban el Jardín de América. Entonces, Mm, esto vale la pena decirlo, porque entonces el Jardín de América no puede haber sido pues, una ciudad tan caótica ¿me entiendes? En donde se avasallaba, ¿no? ¿Y, A, y- a y en los qué ciudadanos. sentido, padre, Jardín de América? ¿Que mucha fauna, flora? ¿Por No, qué? no, no, le llamaban así porque era la ciudad más importante del virreinato del Perú. Desde luego. Todo pasaba por Lima. Los limeños de ese tiempo estaban orgullosos de ser limeños, Ujú, ¿no? Era la ujú. Nueva España, ¿no? Entonces, Ajá. entonces ellos se sentían muy a gusto en Lima. Eso ha pasado durante, digamos, siglos y siglos, ¿no? Ujú, ujú. Este, entonces, por esa razón, la cuestión esta de la vida de Santa Rosita de Lima hay que verla en todo su esplendor. O sea, por un lado, cierto, como siempre hay seres humanos que viven en las tinieblas y no en el amor de Jesucristo. Y eso se deja también ver. Injusticias, por supuesto. La esclavitud, ¿no? La esclavitud estaba presente, es una cosa también a tomar en cuenta. Ujú. Había habido una migración muy grande de gente que venía del África, ¿no? A la cual estaban Correcto. esclavizando. ¿Pero por qué Ujú. estaban esclavizando a esa gente? Porque a los indígenas no los podían esclavizar. Si tenían gente natural en el Perú, Otro podían, dato, otro dato importante que no suele decirse, ¿no? de sonar inhumano, ¿no? No, para ese Pero tiempo era todo un derecho revolucionario en comparación y la misma Europa, si no me equivoco. claro, pero además, mira, hoy día es cierto que nosotros tenemos por ley las 8 horas, pero hay mucha gente que trabaja mucho más de 8 horas, Así es, ¿no? así es. Y la gente que tiene negocios privados trabaja muchísimo más de 8 horas, ¿no? Ujú, Bueno, ujú. entonces lo que quiero decir es, en ese tiempo se trabajaba 12 horas. Tal vez en muchos lugares el trabajo haya sido duro, puede ser inclusive inclemente, inhumano, bueno. Pero es eso, es esa realidad. O sea, nosotros no podemos negar los tintes negros, pero tampoco las claridades que hubieron en esa época. Entonces, primera cosa que es importante decir, entonces nació Rosa de Lima, ¿cierto? Isabel era su nombre, ¿cierto? Flores. Nació ella en un ambiente, ciertamente, como el de cualquier ciudad, donde hay muchas cosas buenas, donde había también muchas cosas malas, pero donde había brillado la santidad. O sea, habían hombres en serio que se dedicaban a las cosas de Dios con seriedad. Y Eh, padre, la misma sociedad, digamos, la misma cultura hispana tendía hacia esa buscar la virtud, buscar esa justicia. hay que verlo también en el contexto, ¿no? En el contexto del tiempo.
en el contexto del tiempo. O sea, habían cosas que ciertamente nosotros no las podemos ahora asumir. Digamos, los naturales de Latinoamérica era gente sin evangelio, era gente sin la cultura occidental, sin los patrones, ¿no?, de ciertos conocimientos filosóficos que están presentes en nuestra cultura actual. Entonces, habían ciertas, podríamos decir, segregaciones. Vamos a decirle, vamos a tomar este nombre con pinzas. Ciertas segregaciones. Por ejemplo, no se podían ordenar sacerdotes, gente natural del Perú. Durante un tiempo largo pasó eso. San Martín de Porres fue el caso, ¿no? Sí. Claro, tampoco podían aspirar a la vida religiosa. Pero porque recién se estaban evangelizando. Así es. Recién estaba entrando el evangelio, ¿me entiendes? O sea, es que claro, es el tiempo que usted dice, tenemos que, digamos, situarnos en el momento de todo ese nuevo acontecimiento de un nuevo mundo, ¿no? Y que muchas cosas se van, digamos, haciendo, ¿no? La cultura, leyes y todo esto. Exacto. Por eso entonces hay que tomar en cuenta eso, no hay que ser anacrónicos, ¿ok? Entonces, cosas buenas, cosas malas, cosas que hoy día no entenderíamos, cosas del pensamiento de la gente de ese tiempo, ¿cierto? Cosas de las propias leyes españolas que no están ahora en el Perú. La ley de Indias hay que tomarla en cuenta y que mucha gente critica eso, pero no ha leído nunca la ley de Indias. Sí, así entonces, es. Ese es el gran problema. Entonces, critican algunas cosas sin conocerlas. Bueno, entonces, como no es nuestro tema, o sea, podríamos dedicar un día a hablar de esto, que es un tema abundante y hermoso, pero creo que es un punto como para poder decirlo, ¿no? Santa Rosa de Lima entonces vivió en un clima de mucha piedad, pero también tiene que haber habido injusticias, por supuesto, no podemos negarlas. Pero en un tiempo distinto al nuestro, por tanto, no podemos medir con nuestra medida el tiempo de Santa Rosa de Lima. Tenemos que conocerlo para poder entenderlo y tenemos que tratar de entrar en la mentalidad de su tiempo. Muy bien, pero bajo esta cuestión, ¿no?, este contexto, este marco histórico, geopolítico, social en el que vivía Santa Rosa de Lima, floreció en ella la santidad. Se ha conocido, nosotros lo hemos hablado en otras oportunidades, que a ella le pusieron primero Isabel, después la misma mamá le cambió el nombre a los 3 meses, le habían puesto el nombre de la abuelita, o sea, la abuela de Santa Rosita que vivía con ellos se llamaba Isabel, y la mamá le puso Isabel por el nombre de la abuelita. Pero a los 3 meses su criada, ¿no?, que era una mujer natural del Perú, que se llamaba María, dice que la vio tan bonita, tan digamos, rosadita, ¿no?, que llamó a las niñitas que estaban allí también y les dijo, miren lo que parece esta niña, miren lo que es esta niña. Las niñitas empezaron a decir, es como una rosa, es tan bonita como una rosa. Y la mamá, llena, dice, de alegría, la tomó a la niña en sus brazos y dijo, esta es la rosa que Dios me ha dado, ¿no? Entonces empezaron a llamarla desde ahí Rosa. Pero esto no le gustó ni a la abuelita ni a la misma Rosa, o sea, ni a la misma Isabelita. A la abuelita porque le estaban quitando el nombre que tenía ella, ¿no? Y le parecía, ¿cómo podemos decir? Le parecía indigno, ¿no?, que le cambiaran el nombre de pila por otro nombre distinto que ya le habían puesto a la niña, ¿no? Que tenían que respetar. Por eso la abuelita dice que la va a seguir llamando Isabel hasta cuando ya había crecido Santa Rosita. Y la misma Rosa, que desde muy niña era muy piadosa y muy dedicada a la virtud y conocía lo que hoy día muchas veces los niños, por la formación que lamentablemente dan los padres, no conocen. Conocía la piedad cristiana, conocía las virtudes. Le habían enseñado, por ejemplo, lo que significaba el pecado de vanidad. Entonces ella quería conservar su humildad, su pudor. Entonces cuando le decían Rosa, y porque sabía que era muy bonita, eso en vez de halagarla a ella, por la humildad que tenía, por la sencillez de corazón, no le gustaba. No le gustaba. Hasta que en determinado momento, en oración, ¿cierto?, ella se da cuenta que Dios le dice, que Jesús le dice, tú eres mi rosa, ¿no? Tú eres mi rosa. O sea, por tanto, ella ahí se da cuenta de que Dios, como se llama, le estaba cambiando el mismo nombre. Entonces ahí ella ya empieza a llamarse Rosa, pero se llama Rosa de Santa María. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Pero ¿cómo puede una chica, ven, sin una formación, sin un ambiente de piedad, entender una cosa así? Hoy día a una jovencita, ¿no?, que no tiene una formación cristiana y vida espiritual, tú la halagas y la chica se agranda y empieza a revolotear como una mariposa, ¿me entiendes? Sí. Pero Santa Rosa no, todo lo contrario. ¿Y por qué? Claro, y es curioso, padre, porque hasta se puede hablar
y sanamente, me imagino también, de que eso ayuda a la autoestima, muy en boga ahí esta palabrita, de que hay que hacerlo, etcétera, y va a venir incluso, seguramente usted nos lo va a comentar más adelante, porque ya nos toca la pausa, incluso de otro, digamos, no sé, matiz, característica que en nuestro tiempo nos puede incomodar bastante, por no decir otra palabra. Por ejemplo, cuando se habla de penitencia en Santa Rosa de Lima y otros santos, claro, uno se queda como, a ver, estos son realmente anacrónicos o están fuera de lugar. Le invito a la pausa, la única que vamos a tener hoy, dado que hemos tenido problemas técnicos y también el tiempo de usted va muy justito. Y a los amigos de NC vamos a volver con otro bloque de la misma duración, para que sigamos conociendo y nos encomendemos a esta gran santa, orgullo de nuestro país, ciertamente de la hispanidad, Santa Rosa de Lima. En este programa es El Encuentro con Dios, nos acompaña el Padre Pierre Martínez Valencia. Enseguida continuamos, no se muevan. Seguimos, en este programa es El Encuentro con Dios. La dinámica hoy es un poco distinta por algunas dificultades técnicas que hemos tenido previamente, pero con la alegría de contar nuevamente con el Padre Pierre Martínez Valencia, del Obispado Castrense aquí en Perú. Él se conecta con este equipo de NC Perú desde la ciudad de Arequipa, donde estamos también nosotros. Así que, Padre, nuevamente gracias por este tiempo y toda la información que siempre nos comparte para crecer y amar más nuestra fe. Hemos hecho un primer como resumen, no sé, de Santa Rosa y su época. Creo que nos ayuda muy bien también para entender y contextualizar bien todo el valor, la riqueza de Santa Rosa de Lima. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y usted hablaba de la vanidad vencida en Santa Rosa de Lima. Claro, entonces estábamos hablando de eso, que me parece que hay que tomarlo muy presente, pero como estábamos hablando del contexto, o sea, no quiero irme del tema, porque este programita, ¿cierto? Porque tú decías al inicio, ¿no? Conocemos la vida de Santa Rosa, hemos hablado en otros momentos de Santa Rosa, pero siempre hay cosas que tenemos como para ligar y para aprender más, ¿no? Entonces, yo estoy ligando un poco al contexto histórico, la situación de Santa Rosa y la santidad de Santa Rosa, ¿sí? Entonces, por eso hemos hablado un poco acerca de este asunto de la situación social, política, histórica, ¿no? Que vivía el mundo del virreinato del Perú. Por un lado con sus luces, por otro lado con sus sombras, ¿no? Porque creo que una mente sesgada es la única que puede decir que era todo malo, ¿no? Porque si fuera todo malo, no hubiera quedado la ciudad de Lima, ¿no? No nos hubieran llamado la ciudad de los reyes, Así ¿no? es. Y no sería patrimonio, ¿cierto? La cantidad de cosas que tiene. Bueno, entonces, bajo este marco, entonces, Santa Rosa de Lima nos muestra, ya desde su vida de pequeña, muchos elementos hermosos, ¿no? De virtud. Pero esa virtud fue principalmente dada por sus padres, o sea, sus padres son los que la educaron en la virtud. Es otro elemento que nos ayuda mucho también a nosotros, porque en la situación en la que vivimos, a veces los papás no saben hacerlos crecer en virtud a los hijos. Por ejemplo, cuando ella le preguntaron por qué rezaba, ¿no? Y de dónde había sacado el tema de la oración, su director espiritual, ella decía, desde muy niña, mis padres me acostumbraron a rezar. Mis padres me llevaban a la oración. ¿Y alguien no puede decir ahora, Padre, que no es el colegio el encargado de todas estas cosas? Claro, por supuesto que no, porque imagínate, o sea, primero que en un colegio no se puede valorar al niño, ¿cierto? Como se lo valora en la casa. En la casa se lo valora al niño por lo que es, vale por lo que es, digamos, es miembro de la familia, es uno integrante más. Entonces tiene una valoración especial. En el colegio al niño se lo valora como alumno, ¿cierto? Y por las notas que tiene, y por las habilidades que tiene y que desempeña, ¿me entiendes? Entonces, eso es muy distinto, pero además hay cosas que son de la formación de casa. Y, por ejemplo, la vida de oración es una cosa de la formación de casa. Los padres son los que enseñan a hablarle a Dios, a hablar con Dios, a tener intimidad. Pero Santa Rosa aprendió también este tema de la oración, que su misma madre ya pensaba que ella... Miren lo que decía la mamá de Santa Rosa, porque en esto, creo que esto lo hablamos en otro momento, la mamá de Santa Rosa no le caía bien Santa Rosa de Lima. O sea, era su mamá y la quería mucho, pero no le entendía. Esa es la gran verdad. Y entonces
en su tiempo, hay que meterse en el contexto de su tiempo, digamos, la maltrataba de varias maneras y entre eso también le pegaba. Eso está en los escritos de la vida de Santa Rosa. Y no le entendía, porque la mamá la quería casar, porque la mamá quería que, digamos, que tuviera una familia y Santa Rosa no se quería casar. Pero además la veía muy piadosa. Es que también Santa Rosa de Lima, según los textos que nos cuentan, por ejemplo, el padre Vargas Ugarte nos dice, rezaba 12 horas al día. Madre mía, wow. 12 horas al día. O sea, entre la mañana y la noche rezaba 12 horas al día. Fíjese. Y vivía en contemplación y pasaba largas horas, por ejemplo, frente a la Virgen del Rosario en la iglesia de los dominicos, ahí digamos, en Santo Domingo, en Lima. En centro de Lima, sí. Y la gente la veía y era asombrosa. Los sacristanes de la iglesia, o sea, después se acostumbraban a verla, ¿no? Pero estaba horas y horas a los pies de la Virgen. Caramba. Entonces ella tenía, bueno. ¿Y qué decía la mamá? ¿Por qué hablo de la mamá? De la mamá? Porque la mamá decía, reza harto porque no quiere estudiar. Entonces no es buena en los estudios, por eso reza harto. Lo cual era una cosa totalmente contradictoria porque lo que ella aprendía era muy grande, ¿no? O sea, ella nunca fue una mala alumna, nunca fue una mala estudiante. Ella además leía, rezaba y tenía un montón de cualidades, ¿no? Padre, una pausa porque se le relaciona a ella con Santa Catalina de Siena, si no me equivoco, otra terciaria dominica, corríjame, Claro. pero Santa Catalina no llegó si no me equivoco, a hacer ningún tipo de, ni escribir ni leer, si no me equivoco. Santa Rosa sí había ciertos estudios. Santa Catalina tiene escritos, ¿no? Tiene escritos Santa Catalina, ¿ok? Están las obras de Santa Catalina donde tiene escritos. Ella le escribía al Papa, ella también escribe, o sea, tiene varios escritos de vida mística. Y se la tiene muy en relación con Santa Rosa de Lima, sí, porque las dos eran terciarias, o sea, terciarias, las dos eran laicas, ¿no? Y Santa Rosa de Lima la tenía ella como patrona. Decía mi madre Santa Catalina, y de hecho ella quería ser monja dominica por la vida de Santa Catalina. Y de hecho, esto es una cosa muy importante, ella peleó para fundar un monasterio de Santa Catalina, Mire. del cual su madre fue religiosa, y ella se lo profetizó a su madre. Porque era una locura, Hernán, era una locura que una chica de 21 años, a los 21 años, ella había recibido de Cristo el mensaje de que se fundase un monasterio en Lima de madres dominicas, ¿ya? Y resulta que no había ninguna posibilidad. Su mamá le decía, estás loca. O sea, esto es, digamos, porque además había que tener una enorme cantidad de dinero, había que tener permiso, no solamente de la autoridad eclesiástica de Lima, sino tenía que haber permiso de los mismos reyes. Así es. Para fundar un monasterio en Lima. Entonces era una locura. Su mamá decía, es una locura, porque además veía a una joven de 21 años que no era la hija de un conde, ¿me entienden? Entonces la mamá se burlaba de eso. Y Santa Rosa, ¿qué le dijo a la mamá? Ese monasterio se va a fundar y tú vas a morir como monja en ese monasterio. Fíjese. La mamá entró después de muerta Santa Rosa de Lima y murió como monja en ese monasterio, tal cual. O sea, fue una profecía de Santa Rosa. Santa Rosa tenía esas cosas. Bueno, pero por eso es que Santa Catalina era su patrona. Ella 2 veces quiere entrar, ¿no? Primero a las Madres Agustinas, a dos comunidades. Quería ser religiosa, ¿no? Quiere entrar a las Madres Agustinas y me parece, no sé si a las Madres Trinitarias. Ahora no acuerdo cuál es la otra congregación. Pero en las 2 oportunidades vio claramente que Dios no le pedía entrar. O sea, y en la última se quedó tiesa, no se podía ni mover. Estaba rezando para despedirse de la Virgen y estaba quieta, digamos, no se podía mover. Entonces se dio cuenta de que Dios le pedía que no se mueva de ahí, ¿no? Entonces vemos esto en ella, ¿no? La piedad que le tenía, ¿no? La devoción que tenía Santa Catalina de Siena, quería tener la espiritualidad dominica, por eso se hizo terciaria dominica, ¿no? O sea, las madres clarisas eran religiosas de muy buena vida de santidad, las madres trinitarias también lo eran, pero ella veía que Dios le pedía la vida dominicana, ¿no? Y en Lima no había monjas dominicas, por eso es que no pudo entrar nunca a un monasterio. Mire. Y así se fue perfilando su vocación también, ella se fue dando cuenta de su vocación en la vida laica, ¿cierto? Como terciaria dominica de la orden de las penitentes, era así, ¿eh? Es por eso que la vemos representada con el hábito, que uno, digamos, en nuestro desconocimiento pensamos que es religiosa. Así es, pero no era religiosa, porque además
al ser terciarios, muchos se vestían con el hábito, Muy bien. pero no eran religiosos, ¿no? Pero además no era el hábito exactamente igual al hábito de un Ah, religioso, correcto, correcto. pero vestían determinado hábito porque se querían identificar con la orden, ¿no? Muy bien. En ese tiempo la gente gustaba de usar hábitos, ahora no les gusta tanto usar hábitos. Sí, Entonces, sí. era un tiempo distinto, ¿no? Sí, Bueno, sí, pero sí. el hecho es que Santa Rosa, entonces, como te decía, en la formación y en la vida espiritual que ella muestra, ella tiene esas raíces. En la oración, su familia. Y aprendió a rezar tanto que, como digo, hasta la familia se confundía de todo lo que rezaba. Ah, Su mire. hermano mayor, que si mal no recuerdo se llamaba Fernando, era su confidente, era su mejor amigo. Ajá. Y es el que le ayuda a hacer ese cuartito, esa eremita donde tenía ella para rezar en las noches, ¿no? Él es el que le Correcto. ayuda a eso. Y él es el que, de alguna manera, va como secundando las cosas que ella hacía. Y es también testigo de las grandes penitencias que ella hacía, ¿eh? O sea, él veía a su hermana y también su criada, ¿no? María veía las cosas que hacía. Se levantaba a veces en la noche Santa Rosita de Lima y cargaba una cruz, ¿no? Y en su casa y rezaba el Vía Crucis. Mm, Y alguna vez la criada, eso lo cuenta la criada y está en el proceso de la canonización, la criada cuenta de que ella tuvo que ayudarla a cargar como Cristo que se caía con la cruz, porque estaba tan cansada, era tan pesada la cruz, que ella se caía con la cruz, ¿no? Imitándolo al Señor. Entonces, eso es otra cosa de lo que quiero hablar yo después. Este, entonces, Santa Rosa muestra allí, entonces hay una ligazón. Claro, ella refulge en virtudes, pero esas virtudes no son cosas que ella ha aprendido sin el contexto, sin el ambiente. El ambiente es un ambiente piadoso, es un ambiente de oración, es un ambiente de misa, es un ambiente de recogimiento, de adoración eucarística, es un ambiente de piedad a la Virgen. Ella aprende muy bien estas cosas y eso hace que ella vaya creciendo, ¿no? Y ella, guiada por el Espíritu Santo, guiada por esa formación que le dan sus padres, que eran personas muy piadosas, pero además ella, guiada por la orientación de la Iglesia Católica, de sus directores espirituales dominicos, de sus amigos jesuitas, porque también tenía amigos jesuitas, de sus amigos franciscanos, que también los tenía, ella va trabajando su vida espiritual y las va moldeando, pero además ella tiene bibliografía. Por ejemplo, se sabe que bibliografía que tenía, que libros que leía de ella, perdón, era El Camino de Penitentes. Ella había leído a Fray Luis de Granada, ajá. ella leía a Santa Catalina de Siena, ella leía a los místicos digamos, del tiempo de la Contrarreforma, que se dedicaron mucho a hablar de la vida ascética, de la austeridad, de la penitencia. Ella aprende a hacer penitencia. O sea, y esto no es solamente entonces un don que recibió de Dios para ser muy penitente, sino que ella aprende la penitencia, esa penitencia que la vida de los santos, que los libros de ascética le van mostrando. Entonces, por eso es que ella no tiene ningún problema de ponerse una corona de espinas en la cabeza, de ponerse clavos y agujas. Dice que se ponía clavos y agujas en su ropa para que le Fíjese, pinchase. Y se ponía fíjese. cilicios y se ponía cadenas. O sea, cosas que ahora nosotros podríamos decir no entendemos porque entendemos poco la pasión de Jesucristo. Claro. Entonces yo quiero decir de este tema, leer, ¿no? De este tema, un texto de Santa Rosa de Lima. Un texto que nosotros lo rezamos ahora el 30 de agosto en el oficio de lecturas que hacemos los sacerdotes, ¿no? Y muchos fieles también. Santa Rosa de Lima dice lo siguiente, ¿no? Porque ahora quiero introducirme a la cuestión de la pasión, porque esa fue la vida espiritual de ella, ¿no? Sí. Dice así, eh, en oración, ¿no? Dice lo siguiente. A ver un segundito, por favor, que se me fue la cita. Adelante, padre. Ah, Ella estaba muy deseosa, aquí está, de que los hombres conociesen a Dios. Entonces dice así, en determinado momento le da digamos, el ímpetu de salir a las calles y decir, oíd pueblos, oíd universo de criaturas y gentes, lo que de la boca de Cristo publico, que no se adquiere la gracia sin padecer trabajos. Mira, no se adquiere la gracia sin padecer trabajos. Es necesario que haya calamidad sobre calamidad y que se amontonen las aflicciones para llegar a merecer aquellas estrecheces e intimidades de la vida de la divina naturaleza, de la gloria de los hijos de Dios, la hermosura perfecta del alma. Decía, me traspasaba, ¿no? El deseo de ir a predicar la hermosura de la gracia divina. Me sentía oprimida por la ansiedad y tenía que llorar y sollozar. Pensaba que mi alma ya no podía contenerse en la cárcel del cuerpo, y más bien rotas las ataduras, libre y sola, y con mayor agilidad, correr el mundo
recorrer el mundo diciendo: oh, si los mortales conociesen lo que es la gracia, qué hermosa, qué noble, qué preciosa, qué abundancias, qué gustos, qué alegrías, cómo quisiera padecer trabajos y calamidades para conseguirla, cómo pedirían molestias, persecuciones, enfermedades, penas y tormentos para llegar a merecerla. Este es el premio y logro de la paciencia. Ninguno se quejaría de la cruz que padece si considerara que le espera tan fiel peso y tan abundantes tesoros. O sea, Santa Rosa de Lima. Basta, basta, padre. Esto nos cuesta mucho, padre. Nos cuesta un contraste tremendo este siglo XXI con esto. Claro. Pero, padre, eso sigue vigente. Ya habrá pasado, ¿no? Bueno, mira, solamente cuando una persona... Yo alguna vez leí una frase espectacular, ¿no? Las llagas de Cristo son la entrada a su amor. O sea, solamente uno puede entrar en el misterio del amor de Dios cuando entra en el misterio de las llagas de Cristo. Porque, a ver, vamos a explicarlo, voy a tratar de explicarlo con la teología de Santo Tomás. Santo Tomás, cuando habla de la virtud de la fortaleza, dice que el fuerte, ¿cierto?, se puede dar de dos maneras. O sea, la fortaleza se da de dos maneras. O repeliendo el ataque del enemigo, ¿cierto? Esa fortaleza, nos genera fortaleza, perdón, la fortaleza genera el ataque, el repeler al enemigo, o padeciendo lo que el enemigo da. También se muestra la fortaleza y se hace paciencia. Pero en ese, digamos, que está recibiendo y padeciendo, se pueden dar dos cosas. Primero, el que padece porque no le queda otra y entonces tiene que resignarse a padecer, o el que podría librarse del padecimiento, pero decide padecer por una fuerza mayor, es decir, por un fin mayor. Entonces, cuando habla Santo Tomás de Jesucristo, dice: Jesucristo es plenamente fuerte y plenamente paciente, pero no porque no le quedaba otra. Él podía haber elegido no padecer, pero él quiso padecer por un bien mejor. Ahí se ve lo grande de la fortaleza. Claro. Pero además se ve, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cristo podía no haber padecido, pero ¿por qué padeció? Por amor al hombre. Entonces, las llagas de Jesucristo, sus tormentos, sus padecimientos, no son muestras de la debilidad de Jesucristo solamente, o sea, de la debilidad del cuerpo de Jesucristo, sino son las muestras del amor infatigable que tiene por nosotros y de la fortaleza que por nosotros, ¿no?, muestra al padecer, pudiendo no hacerlo, al padecer por nosotros para sacarnos de los pecados. Entonces, solamente cuando una persona entra en el misterio de ese padecimiento, que es el misterio de la penitencia, de la oración, de la intimidad con Cristo, es cuando entiende el amor de Dios. Increíble. ¿Por qué Santa Rosa conoció tanto el amor de Jesucristo? ¿Por qué lo conoció tanto al Señor? Porque ella se introdujo en las llagas de Jesucristo. Pero ¿cómo te introduces en las llagas de Jesucristo? Solamente viéndolas en un PPT, ¿no? O sea, solamente viendo en la película la Pasión. No, te introduces al tú compartir sus padecimientos. Y eso lo logras en la oración, en la penitencia y en la misericordia. En Padre, la oración, claro, porque lo ves a Jesucristo y lo contemplas. Ajá. En la penitencia, porque tú compartes sus padecimientos con Él. Ajá. Y en la misericordia, porque tú ves al Cristo que sufre en el prójimo y lo atiendes. A ver, claro, es que esto es importantísimo. Y perdone que insista con la pregunta contraria. No tiene más bien alguien o el mundo no nos podría gritar o decir y decirle al Padre Pío y a Santa Rosa de Lima y a todos estos, decir, ¿no es esto algo sádico, algo masoquista? ¿El amor a Dios es así? Mira, a ver, puede sonar así si es que uno tiene un pensamiento superficial sobre este asunto. Por eso digo, este es el misterio del amor o el misterio del dolor que se hace por el amor. Si es que uno entiende lo que significa el amor verdadero, va a entender perfectamente que el que ama está dispuesto a padecer todo lo que sea por la persona que ama. Y entonces eso pasó con Santa Rosa. Eso pasó con Jesucristo. Jesucristo es el que padeció todo lo indecible por amor a nosotros. Y eso es lo que pasa con Santa Rosa, que padeció todo lo que ella podía padecer por amor a Jesucristo. Jesucristo que está en los altares, que está en el Santísimo Sacramento, que está en su corazón y que está también en el prójimo. Entonces, ahí se puede entender. Quien no entiende, o sea, quien percibe que esto es masoquismo, o es sadismo, o es tener una mente atrofiada, o tener una mente desviada, no entiende lo que es el amor. Lamentablemente ha desviado esta persona más bien su camino del verdadero amor. Porque si piensa que el amor es solamente el placer, o que el amor se
se aparta del dolor, se aparta del padecer, no se da cuenta de lo que es el amor. Solamente entiende el amor como un amor de placer, y eso no es el amor. Eso es un aspecto externo del amor. Ahora, pero eso no quita, porque también eso no quiere decir que esta mujer era una mujer apartada de la alegría cristiana. Quiero leerte... Padre Pierre, y con eso quizá, porque ya allí tenemos ese minutito 2, que acabar con este otro matiz también que seguro va a complementar muy bien lo que nos acaba de decir. Exacto. Quiero leerte una poesía chiquitita. Qué bonita. ¿Ya? Acerca de, digamos, de esa alegría, de ese candor, de ese contemplar y amar a Jesucristo. Sí. Dice así, mire, Santa Rosita: pajarillo ruiseñor, alabemos al Señor. Tú alaba a tu Creador, tú alaba a tu Creador, yo canto a mi Salvador. Aunque me deja y se va volando el pajarillo, mi Dios conmigo se queda, por siempre sea bendito. O sea, eran poesías que escribía ella, en donde hablaba del amor que le tenía a Jesús, pero es un amor tan bonito, ¿no? O sea, el pajarillo le canta al Creador y yo le canto al Salvador, ¿no? Qué bonito, ¿no? Interesante. Las criaturas... Precioso. Los hombres redimidos alabamos a nuestro Salvador, ¿no? Es precioso. Y se habla de que ella era una chica muy alegre, cantaba, hacía poesías, alegraba a las personas, tocaba muy bien, dice, la vihuela y el arpa. Entonces, en eso manifestaba muchos dones. Claro. Y era una caricia, ¿no? Para el pobre, para el afligido, para el enfermo. Ella ayudaba muchísimo a los enfermitos, iba a los hospitales, ¿no? Entonces, por eso es que era tan amada también por la gente, porque no era una persona recluida, que tenía ese tipo de vida, digamos, de psiquiátrica, digamos, de una algún tipo de, digamos, de recurso, digamos, de pastillas o de terapias, ¿no? Porque la gente la veía tan normal, tan buena, que no era alguien recluido, apartado, segregado de la sociedad, que miraba a la gente como con distancia, al estilo del fariseísmo, que veía que los demás eran pecadores y yo no, todo lo contrario. Y suele pasar eso, padre, ¿no? Que a veces los tildan a los santos como extravagantes, extraños, pero en esas actitudes que ciertamente no comprendemos, pero suelen ser las personas más equilibradas que hay. Sí. Ella no sacaba a la luz sus penitencias, esas penitencias han salido después de su vida. Para que veamos. Claro, o sea, ella lo que sacaba a la luz era su misericordia con el prójimo. La gente veía a una joven tan bonita, tan llena de dones. Acuérdense que murió a los 31 años, ¿no? Sí. Tan bonita, tan jovencita, tan llena de dones, tan buena y tan caritativa. Así es. Entonces, por eso vale la pena, ¿no? Que nosotros, por eso, reveamos. ¿Te das cuenta? Varias cosas hemos visto en base a esto. Te das cuenta que, si bien podemos hablar de Santa Rosa de Lima, podemos tener datos de su biografía, saber a veces sus milagros o sus oraciones, pero hay muchas cosas que tenemos que ir como también hilando fino, o viendo entre líneas, ¿no? Y que además, claro, son matices y que nos darán también, Padre Pierre, ocasión de seguir viendo esta figura en otra ocasión. Le pedimos la bendición final y quizá unas palabritas de despedir en estos segunditos que ya tenemos que terminar el programa. Bien, solamente que la vida de los santos es el evangelio viviente, así decían, digamos, el Papa Benedicto XVI, así lo decía, es el evangelio viviente, ¿no? Y que cuando vemos, cuando conocemos, cuando leemos de la vida de los santos, ellos nos ayudan, ¿no? Nos llenan también de entusiasmo para que nosotros dejemos a veces nuestras tibiezas, nuestras mediocridades y nos esforcemos, ¿no? Con todo el deseo del amor a Jesucristo, a lanzarnos a la aventura de la santidad, ¿no? A ir mar adentro, como dice Jesucristo. Eso entonces vale la pena, y que evidentemente todos los que somos devotos de Santa Rosita de Lima, que en este tiempo en donde la coyuntura política de nuestro país está muy difícil, que le pidamos a Santa Rosa de Lima, a esta mujer que vivió y que supo ser también agente de paz, de misericordia, de caridad, que también nos haga a nosotros hermanos, ¿no? Que nos hermane siempre bajo el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Gracias. Entonces ahora les doy la bendición. Muy bien, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre Pierre Martínez Valencia, del Obispado Castrense en Perú, muchas gracias por este interesante tema y que nos sirva para eso, para amar, imitar en lo que podamos a Santa Rosa de Lima. Y a los amigos de NSE, muchas gracias por acompañarnos, al equipo técnico también. Quédense con nosotros que tenemos mucho más para ustedes. Hasta pronto.